El nivel morfosintáctico corresponde a la dimensión de la forma junto al nivel fonético-fonológico. La morfología tiene por objetivo estudiar la formación de palabras a partir de unidades pequeñas con significado llamadas morfemas. Por ejemplo, el morfema per, pese a no ser una palabra completa, ya nos está transmitiendo significado y activamos en nuestra mente semas o rasgos semánticos como por ejemplo un animal peludo con cola que ladra. Si a este per le agregamos otro morfema o completamos una palabra y estamos agregando el contenido masculino a el primer morfema. Si agregamos otro morfema más y formamos la palabra perros, estamos agregando el contenido de plural. Si la O la cambiamos por A, cambiamos el rasgo masculino por femenino. Y si a perros le agregamos una unidad it en medio de per y o, formamos la palabra perritos. Estos son los cambios que estudia la morfología. Además, la morfología nos permite saber cómo producir unas palabras a partir de otras. De perro podemos originar perrera, perruno o perrear. La sintaxis, en cambio, se encarga de estudiar la formación de frases y de oraciones. Por ejemplo, si tomamos la palabra perro y la unimos con otros elementos, vamos a formar la frase el perro o la oración el perro era muy peludo. Dentro del estudio de la morfosintaxis tenemos dos conceptos que son relevantes, sintagma y paradigma, o relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Para comprender estos dos conceptos, quiero que imagines por un momento que tu closet está ordenado. Puede ser un poco difícil, pero imagínalo. En un lugar tienes todos los pantalones, en otro lugar tienes todas las poleras, en otro lugar todos los calcetines y así sucesivamente con los diferentes tipos de ropa que tengas. Estos elementos que comparten características se denominan paradigmas. Son conjuntos ordenados de elementos similares. Todas las poleras corresponden a el paradigma de las poleras. Cuando uno se viste, toma elementos de diferentes paradigmas y se los coloca, formando un sintagma. Puedes tomar una polera, un pantalón, un par de calcetines, un gorro, un par de zapatos. Esto es en una situación ideal. No es que uno se pueda poner, por ejemplo, dos zapatos en un mismo pie, pero sí te puedes poner dos calcetines. No es que siempre te vayas a poner todos los elementos de tus diferentes paradigmas. Por ejemplo, te puede faltar un chaleco alguna vez, o quizá puedas salir con todo menos un gorro. Por lo tanto, cuando tomamos elementos de diferentes paradigmas, estamos formando sintagmas y no siempre se utilizan elementos que provengan de cada paradigma. En el caso del lenguaje, los paradigmas están conformados por los diferentes tipos de palabra o categorías gramaticales. Por ejemplo, el, la, los, las son artículos. Perro, mascota, edificios, nubes corresponden al paradigma de los sustantivos. Era, parecía, eran, estaban corresponden o vienen del paradigma de los verbos. Muy, bastante vienen de los adverbios. Y peludo, salvaje, altos, grises son adjetivos o corresponden al paradigma de los adjetivos. Cada uno de estos casilleros tiene una lista de palabras que corresponde a categorías gramaticales. Cuando tomamos un elemento de cada categoría gramatical para formar una frase o una oración, estamos formando sintagmas. Por ejemplo, el perro era muy peludo o las nubes estaban grises. Como puedes ver, no todas las oraciones que aquí se forman tienen adverbios. Esto quiere decir que no necesariamente al formar un sintagma vamos a tomar elementos de todos los paradigmas que tenemos. Hemos dicho que la morfología estudia la formación de palabras a través de unidades más pequeñas denominadas morfemas. El morfema es una unidad abstracta, está solo en la mente de los hablantes
y contiene los significados de las palabras. Cuando este morfema se realiza en el habla, se convierte en un morfo. Los morfemas pueden ser de diferente tipo dependiendo del contenido que lleven. Por ejemplo, pat es un morfema léxico, al igual que el per que vimos, porque pat permite activar en la mente del hablante o del oyente el hecho de que se vaya a hablar de un ave que dice cuac, entre otras características. El morfema léxico en el fondo tiene el significado al igual que si se tratara de un diccionario. Cuando agregamos rasgos gramaticales como el género con O y A, estamos frente a morfemas gramaticales. Los morfemas gramaticales transmiten el contenido gramatical, es decir, los accidentes que van a acompañar a cada palabra. Lo mismo pasa cuando agregamos la s del plural. El plural también corresponde o se le otorga a una palabra a través de un morfema gramatical. Sin embargo, estos no son los únicos tipos de morfemas que existen. Los morfemas se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios. Los morfemas se pueden clasificar de acuerdo a su contenido, a su comportamiento o a su ubicación en relación a la palabra. Por su contenido, podemos clasificar los morfemas en morfemas léxicos y morfemas gramaticales. Los morfemas léxicos, también denominados lexemas o raíces, tienen significado léxico, como si se tratara de un diccionario. El morfema léxico aloja los semas o las características que va a estudiar la semántica. Por ejemplo, gat, per, bonit, cant, sal, pie. Como puedes ver, aquí no hay solamente palabras completas, sino que hay unidades incompletas con las que ya se puede activar un significado. Por otra parte, los morfemas gramaticales o flexivos tienen el contenido gramatical, que equivale a los accidentes gramaticales de las palabras, por ejemplo, el género, el número, la persona, el tiempo, el modo, el aspecto, entre otros. Por ejemplo, o, a, s, ava, permiten completar las palabras agregando los contenidos de masculino, femenino, plural o pasado. De acuerdo a su comportamiento, podemos clasificar los morfemas en morfemas libres o morfemas trabados. Los morfemas libres no necesitan a otros morfemas para funcionar como palabras dentro de una oración. Por ejemplo, sol, mano, árbol. Los morfemas trabados, en cambio, requieren unirse con otros morfemas para convertirse en palabras. Por ejemplo, per va a necesitar, por ejemplo, de o para convertirse en perro. Bail va a necesitar de otro morfema como ar para convertirse en la palabra bailar. Lo mismo ocurre con gall, con ia, como en había, o el morfema o, que también es un morfema gramatical. Por su ubicación, los morfemas pueden clasificarse en prefijos, infijos y sufijos. Los prefijos se ubican antes del morfema léxico. Por ejemplo, el morfema pre en la palabra prehistoria. Los infijos se ubican en medio del morfema léxico, como si separaran la raíz, la partieran en dos. U otros describen los infijos como aquellas unidades que se introducen entre el lexema o el morfema léxico y el morfema gramatical luego que una palabra ya ha sido formada. Por ejemplo, en la palabra cuadernito, cuadern y o son dos morfemas que fueron separados por el infijo it para formar la forma con diminutivo cuadernito. La existencia de infijos en el español no es completamente aceptada por todas las gramáticas. Finalmente, los sufijos
se ubican después del morfema léxico, por ejemplo, la terminación ar en la palabra caminar. Para formar palabras utilizando morfemas tenemos dos procesos, la flexión y la derivación. Con la flexión podemos agregar o cambiar morfemas flexivos manteniendo la categoría gramatical. Por ejemplo, de pato a pata se ha cambiado el morfema o por a, cambiando con eso el género de la palabra de masculino a femenino, pero ambas palabras siguen siendo sustantivos y tienen el mismo significado, solo ha cambiado el accidente gramatical. Entre pato y patos solo ha cambiado el número de singular a plural gracias a que se agregó un morfema flexivo. De estaba a estaban se ha cambiado el tiempo del verbo, pero su significado se mantiene intacto y además ambos siguen siendo verbos. Por lo tanto, aquí tenemos flexión. Se mantiene la categoría gramatical y no hay cambio de significado. Con la derivación pasa lo contrario. Podemos agregar o cambiar afijos, produciendo cambio en la categoría gramatical, cambio en el significado o cambio en la apreciación que el hablante transmite. Por ejemplo, de caminar a caminante hemos eliminado o cambiado el morfema ar por ante. Caminar es un verbo, caminante es un sustantivo. Por lo tanto, hemos cambiado la categoría gramatical. Entre pluma y plumero, el cambio de morfemas permite cambiar el significado. Y entre perro y perrito, se cambia la apreciación. Pese a que no hay un cambio de significado, sí cambia la manera en que está transmitiendo el contenido el hablante.